¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manos. Muy bien, amigas, pues vamos a continuar con la realización de la bella muñeca Celia. Espero que ya hayan avanzado con el cuerpo y con el cabello. Y en verdad queda súper hermosísima. Miren la bolsita que vamos a hacer próximamente. Muy bien. Vamos a realizar en esta ocasión el vestidito. Miren nada más qué hermoso queda. Como les había comentado, este que les estoy presentando es en color rosa. Les decía también, la foto no le hace justicia. En vivo se ve mucho más hermoso ese vestido. Lo vamos a hacer en colores lila y morado. Van a ver qué bonito se le ve. Quedó muy bonito también esa combinación y obviamente ustedes pueden hacer las combinaciones que ustedes quieran. Siempre se los digo, el límite es el cielo para la imaginación. Muy bien, pues quiero pedirles como siempre que se suscriban, den like y activen la campanita de notificaciones. Apóyenme con eso, por favor, para llegar a 20,000. Compartan el canal con todo el mundo y ayúdenme a llegar a 20,000. Y vayan a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. En la cajita de descripciones les dejo el link para que vayan a formar parte de esa comunidad y me manden fotografías de sus proyectos. Comenzamos. Muy bien, amigas, van a tomar su hebra del color predominante del vestido que van a hacer. Por ejemplo, en el vestido que les mostré hace un momento, el color predominante es el color rosa claro. Este vestido lo voy a hacer en color lila y solo los detallitos de las escarolas, las haré en color morado. Muy bien, van a montar 33 cadenas. Aquí yo ya monté esas 33 cadenas. Las últimas 3 van a servirnos solo para levantar la labor. Y lo que vamos a hacer son 2 puntos altos y un aumento. Aquí va mi primer punto alto. Uno más. En la siguiente cadena haré otro punto alto. Ay, perdón, amigas, Otro punto alto. Y ahora vamos a hacer un aumento, 2 puntos altos en el mismo punto. Todo el vestido se va a hacer en puntos altos, amigas, todo el vestido. A excepción de los detallitos en color morado de las escarolas, todo lo demás va a ser en puntos altos. Muy bien, terminaríamos esta vuelta con 40 puntos y habrá quedado como están viendo en la imagen, miren. Ya se empieza a ver el cuellito del vestidito. Vamos a levantar con 3 cadenas, 1, 2 y una más, 3 cadenas. Giramos la labor. Esto vamos a hacer en todas las vueltas, En todas vamos a subir con 3 cadenas y giramos la labor. En la vuelta número 2 vamos a hacer 3 puntos altos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 50 puntos altos. Aquí ya voy por el segundo. Las 3 cadenas no las vamos a contar, Esas 3 cadenas solamente son para subir nuestra labor. Aquí ya voy a hacer un aumento. 2 puntos altos en el mismo punto. Aquí está. Muy bien. Repito, vamos a hacer todo alrededor de toda la vuelta. Terminaríamos esta vuelta con 50 puntos. Amigas, repito, las 3 primeras cadenas para subir solo son para subir. Esas no las tomaremos en cuenta. Muy bien, así es como nos estaría quedando en la vuelta 2. Ya se está cerrando ese círculo. En la vuelta 3 vamos a realizar 4 puntos altos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos altos. Bien, siguiente vuelta. Vamos a hacer lo que siempre hacemos, levantamos con 3 cadenas, giramos la labor. En esta vuelta vamos a hacer 5 puntos altos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 70 puntos, pero vamos a hacerlo en bucle delantero.
Aquí va uno. Solo el buclecito delantero, amigas. No tomen el punto completo. Aquí van dos. Miren. Aquí se ve bien clarito el punto. El punto consta de 2 espiguitas. Solo vamos a tomar la de enfrente. Eso es trabajar en flow. Cuando en un patrón vean flow, significa esto. Que tienen que trabajar con el bucle delantero. ¿Ven? Entonces eso vamos a hacer durante toda la vuelta. 5 puntos altos y un aumento, terminando la vuelta con 70 puntos. Aquí voy a hacer otro punto alto. Uno más. Y aquí ya me tocaría el aumento. 2 puntos altos en el mismo punto. Ah, no, es hasta acá. Por estar platicando, amigas, por estar platicando. Muy bien, aquí hice los 2 puntos altos en el mismo punto en bucle delantero. Muy bien, vamos a continuar. Miren, así es como nos habrá quedado. El lado derecho del vestidito va a ser este. Miren, aquí se ven bien claritos los buclecitos que nos quedaron enfrente. Esto tiene una razón de ser. Así es que vamos a continuar y más adelante van a ver por qué dejamos esos buclecitos. Vuelta 5 ya trabajaremos de manera normal. 6 puntos altos, un aumento, terminando la vuelta con 80 puntos. Y miren, esto es el canesú del vestidito, así nos habrá quedado. Miren, en la vuelta 6 vamos a hacer 10 puntos altos. Miren, aquí ya realicé esos 10 puntos altos. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a contar 20 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Miren, voy a poner aquí una marca para no perderme. Ese es el punto número 20 que conté. Lo que vamos a hacer a continuación, retomamos nuestra labor y vamos a realizar 20 puntos altos. Aquí miren, ya enganché la hebra. Este es el punto número 20 que conté. En el que sigue voy a comenzar de nuevo. Aquí. Y a partir de aquí voy a hacer 20 puntos altos. ¿Sí? El número 20 ahí se queda, en ese no vamos a trabajar hasta el que sigue. A partir de ahí vamos a hacer 20 puntos altos. Si quieren ya pueden quitar la marquita, yo la puse solo para no perderme, amigas, es el único propósito de la marquita. Muy bien, aquí realizo los 20 puntos altos. Ya terminé, miren, ya quité la marca y voy a volver a contar 20 puntos altos. Esto me va a servir para que se formen las mangas del vestido. Por eso estos puntos los separo y en ellos no voy a trabajar. De esta manera habrá quedado más bien formadas las mangas del vestido. Miren, aquí está el punto número 20, ahí pongo mi marca y a partir del que sigue voy a realizar 10 puntos altos. Miren, ¿ven? Es hasta el que sigue, de la marca en el que sigue. 10 puntos altos. Ay, bueno. Aquí voy a enganchar mi hebra, amigas. Lo que quería es que vieran perfectamente en dónde empiezo. Miren, hasta el que sigue. Aquí. Muy bien. Y ahí voy a comenzar a hacer 10 puntos altos. Quiten la marquita en el momento que ustedes quieran, para que no les estorbe, y realizan esos 10 puntos altos. Muy bien, los voy a terminar. Ya terminé y miren, ya empezó a tomar forma de blusita, ¿no creen? Muy bien, amigas. Miren, ya quedó perfectamente formada la parte de arriba del vestidito de nuestra muñequita. Y miren, esta parte de los buclecitos que quedaron libres es la parte de... Esto va a quedar en el derecho de nuestra labor. De las vueltas 7 a la 9 haremos un punto alto en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 40 puntos altos. Muy bien, pues ya tomó más forma de vestido este asunto. Muy bien, verifiquen perfectamente el derecho. Ya saben que nos vamos a guiar por esas
Ay, perdón, amigas, los buclecitos que nos quedaron ahí libres como en relieve. Y nos vamos a ubicar ahora en el primer punto. En este punto vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Estas cadenas nos van a servir para subir la labor, pero no las vamos a contar. Así es que aquí vamos a hacer 3 puntos altos en cada uno de los puntos que tenemos. Teníamos 40 puntos. Si vamos a hacer 3 puntos en cada uno de ellos, tendremos que terminar la vuelta con 120 puntos altos. Muy bien, miren. Aquí va uno. En el mismo punto voy a hacer otro. Y en el mismo punto uno más. Aquí ya tengo 3. Y así es como voy a continuar, amigas. Hasta que yo termine bueno, hasta que terminemos toda la vuelta, amigas. Muy bien. Miren, les tiene que quedar algo similar a lo que están viendo en la imagen. Una vez que hicimos esto, lo que vamos a hacer es ubicarnos en el primer punto y vamos a hacer un punto deslizado. Esto lo vamos a hacer al finalizar cada vuelta, ¿eh? Tomamos el primer punto deslizado, subimos con 3 cadenas. Estas cadenas no las vamos a tomar en cuenta, estas 3 primeras cadenas. Y ahora vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos de las vueltas 11 a la 18, terminando la vuelta 18 con 120 puntos altos. Amigas, si es necesario ir contando, vayan contando para que no vayan a tener puntos de más ni de menos. Bien, pues miren, ¿qué tal? Qué rápido tomó forma de vestido. Ustedes que trabajan súper veloces van a terminar bien rápido el vestidito, amigas. Muy bien, vamos a hacer una vuelta más en la que haremos un punto alto en cada punto alto, pero lo vamos a hacer ahora en bucle trasero, miren. Recuerden, cuando vean un patrón que dice blow, significa esto, trabajar en bucle trasero. Miren. Ahí tenemos las dos espiguitas del punto. Yo estoy tomando solo el bucle de atrás. Cuando hayamos terminado esta vuelta, esta labor que estamos haciendo como que se va a doblar hacia adentro, pero no importa, ¿eh? No importa. Muy bien, vamos a realizarlo. Miren, se me borró el clip, amigas, discúlpenme, pero miren, aquí ya hice una pequeña muestrita para decirles lo que vamos a hacer. Esta última vuelta que hicimos en bucle trasero, nos quedaron libres los buclecitos delanteros, así como en la muestrita que les estoy haciendo. Miren, vamos a hacer esta parte blanca. Esta parte blanca es la que vamos a realizar. Se me borró el clip, amigas, discúlpenme, pero miren, en esta muestrita les voy a enseñar. La vuelta anterior, les repito, la hicimos en bucle trasero. Nos quedaron libres los bucles delanteros en los cuales vamos a hacer lo que están viendo en la imagen. Otra vez lo mismo, hacen cambio de color a color blanco, o si aquí quieren ustedes poner el color que ustedes quieran, claro que está bien. Y van a hacer 3 puntos altos. En este caso, van a ser 3 cadenas. Estas 3 cadenas sí van a contar como un punto alto. Solo en esta ocasión vamos a hacer otro punto alto y vamos a hacer un punto alto más. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la cintura del vestidito. 3 puntos altos en cada uno de los buclecitos que tenemos aquí. Muy bien. Y en cada uno de los buclecitos para que nos vaya quedando esta parte de color blanco. Aprovechamos para ir perdiendo la hebrita que nos quedó cuando hicimos el cambio de color. Miren, aquí ya me voy al siguiente buclecito. Voy a hacer ay, perdón, no había enganchado hebra. Ahora la enganché doble. Muy bien, aquí miren. Es que siento que la hebrita esta me tapa. Miren, aquí ya estamos creo que es el mismo punto aún. Muy bien. Ahora sí, enganchamos hebra. A ver, déjenme si me falta uno. No, ahora sí, miren, nos recorremos al siguiente y vamos a hacer un punto alto. 2 puntos altos. Y 3 puntos altos.
Me disculpo de nuevo, se me borró el clip, pero creo que quedó muy claro, ¿no, amigas? Vayan perdiendo esa hebrita, tanto como ustedes se sientan seguras, yo ya la voy a cortar, bueno, y eso solo es para que quiero que vean cómo va quedando, miren. ¿Ven? Muy bien, vamos a continuar. Miren, así es como les habrá quedado. Si lo dejáramos así, así ya se ve bien bonito, ¿a poco no? Así ya se ve bonito. Muy bien. Lo que haré, y se hace bien rápido, todo esto se hace bien rápido y con las manos veloces de ustedes mucho más rápido. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hasta ahorita. Ubicamos nuestro crochete en el primer punto. Aquí no vamos a, iba a hacer un punto deslizado, pero no lo voy a cerrar porque voy a hacer el cambio de color a este color morado intenso. Miren, aquí en el último punto que hice, lo terminé con el color morado intenso y voy a hacer una cadena. Allí mismo voy a hacer un punto bajo. Y voy a hacer ahora, a partir de ahorita voy a hacer lo siguiente. 2 cadenas y un punto bajo en el siguiente punto. Muy bien. Aquí voy a hacer 2 cadenas. 1, 2 y un punto bajo. Aprovecho para ir perdiendo por ahí la hebrita de color blanco. 2 cadenas y un punto bajo. Esto vamos a hacer alrededor de toda la vuelta, amigas. Le va a dar una vista preciosa a nuestro vestidito. Y es importante que los cambios de color sean los adecuados para que luzca más el vestidito de su muñequita. 2 cadenas y un punto bajo. Amigas, igual y quieren hacerle un vestido así a sus niñas, pues solo es cuestión de tomarle las medidas pertinentes y seguramente van a lograr hacerlo. Así es que pues tómenlo en cuenta si es que quieren. Imagínense vestir a su niña con el mismo vestido de su muñeca. Debe ser muy bonito, ¿no? Muy bien, amigas. Pues entonces seguimos así. 2 cadenas, un punto bajo, 2 cadenas, un punto bajo hasta terminar toda la vuelta. Miren, aquí ya terminé la vuelta. Lo único que hago es lo que hemos hecho todo este tiempo. Me voy con el primer punto, hago punto deslizado, fijamos con una cadenita, apretamos fuerte, 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 dejamos hebra suficientemente larga para poder ensartar en una aguja lanera y perder por la parte interna del vestido la hebra. Y miren qué precioso, amigas. Si les quedó así como que unas escarolas más grandes que otras, no se preocupen. No se preocupen, solo la tienen que acomodar con sus manitas, miren. Solo las tienen que acomodar con sus manitas y listo, no es necesario no es que les haya quedado mal, simplemente acomódenlas. Del tamaño que ustedes quieran que se vean, las van a acomodar. Miren, aquí se ve una muy grande y una muy chica. Entonces nada más las acomodamos a nuestro gusto. Con paciencia vayan acomodando y van a ir quedando como ustedes quieran, amigas. No se preocupen, ustedes con su manita las acomodan y listo. Miren qué precioso, amigas. Les digo, si así se ve bonito, créanme, de verdad les digo que en vivo se ve 1000 veces mejor. La cámara no le hace justicia al vestidito tan hermoso. Muy bien, amigas, pues miren, rápido, fácil y muy, muy bello. No me canso de mirarlo, la verdad se ve muy bonito. Déjenme alejar un poco mi cámara para que puedan ustedes apreciar un poquito más esta hermosura, vean. Y aparte el tamaño del vestido así como esponjosito se ve precioso. Me gustó mucho, espero que bueno, yo sé que ustedes también porque ha tenido mucha aceptación. Miren, amigas. Lo mismo, exactamente lo mismo que hicimos aquí en esta orilla del vestido, la vamos a hacer aquí arriba, en el canesú. ¿Ven? Aquí nos quedó los buclecitos libres aquí arriba. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 3 puntos altos en cada uno de estos buclecitos. En cada uno de los buclecitos haremos 3 puntos altos.
aquí, y después en la parte de un punto bajo, dos cadenas, un punto bajo, dos cadenas en color morado intenso. Obviamente, amigas, pues el vestido está abierto, tenemos que ponérselo, entonces empiezan, digamos, del lado derecho, terminan del lado izquierdo, no van a cerrar las escarolas, va a quedar abierto aquí. Muy bien. Así es que bueno, vamos a hacer esta parte alta del vestidito. Repito, no vayan a cerrar para que la muñeca pueda ponerse su vestido sin ningún problema. Vamos a hacer lo mismo que acá abajo. Se va a ver bien hermoso. Voy a realizarlo, amigas, para que vean cómo queda y aprovecho para perder estas hebras. Miren, amigas, ya quedó. Obviamente, pues allá arriba fue mucho más rápido de realizar porque es más pequeño. Recuerden que si les queda este doblado hacia adentro no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, no afecta en absoluto. A mí la verdad el largo del vestido me gustó mucho. No está ni muy largo ni muy corto. Si ustedes lo quieren más largo, pues obviamente hacen una vuelta o dos más en el vestido antes de hacer las escarolas. Pero la verdad a mí me encantó, amigas. Me encantó, me fascinó en todos los sentidos. Miren qué bonito se ve de acá arriba. Espero que les haya gustado. Como vieron, se hace súper rápido y súper fácil, amigas. Miren, voy a colocar los botones. Ya los coloqué. Ustedes pueden colocar los botones. Yo los coloqué del color del vestido, pero yo creo que si los ponen en blanco o en morado también se verían bonitos, ¿eh? Coloquen 3. Miren, procuren no colocar un botón aquí, porque en esta parte vamos a poner la cola de rata o algún listoncito que a ustedes les guste. Entonces el botoncito un poquitito más arriba de estos espacios que nos quedaron aquí. Y traten de distribuirlos, miren, uno en medio, uno arriba y otro abajo. Claro, depende del tamaño del botón. A mí me gusta este tamaño de botón porque siento que para las niñas no es difícil de desabrochar. A veces son botones muy pequeños y les cuesta más trabajo. Este tamaño de botón creo que es adecuado para que las niñas puedan quitarle el vestido a sus muñecas sin ningún problema. Miren, vamos a hacer los ojales del vestido y le vamos a hacer una orilla para que se vea más bonito. Aquí, hasta arriba, en el primer punto vamos a hacer una cadena y allí mismo haremos un punto bajo. Nos vamos a recorrer un poquito hacia abajo y vamos a hacer un punto bajo. Muy bien. Aquí, amigas, vamos a hacer 6 cadenas o el número de cadenas adecuadas al tamaño del botón que ustedes hayan colocado. No me acuerdo de qué tamaño es el botón. En el alistando materiales, ahí sí medimos el botón. La verdad, en ese momento no me acuerdo. Discúlpenme. Pero para este tamaño de botón, pues yo realizo 6 cadenas. Entonces, ustedes van a hacer las cadenas necesarias para que abroche el botón. Y miren, aquí me voy a pasar a la base del botón y hago un punto bajo. Muy bien. Recuerden que, miren, así va a quedar el ojal. Miren. No debe de costarle trabajo abrocharlo, pero tampoco demasiado grande para que se desabroche solo, amigas. Y el número de cadenas que van a realizar lo va a determinar el tamaño del botón que hayan decidido utilizar. Muy bien. Miren, aquí, una vez que hayan hecho las cadenas, mejor lo que vamos a hacer es, hacen sus cadenas, las necesarias, y nos vamos a ir a la base y mejor vamos a hacer un punto deslizado. Muy bien. Sí, un punto deslizado. Y nos vamos a ir hacia abajo haciendo puntos bajos por toda la orilla hasta llegar a la altura del siguiente botón. Estos puntos bajos que estamos haciendo en la orilla van a ayudarnos a que el vestido se vea con una terminación más bonita en esta orilla. Muy bien. Miren, aquí ya me pasé del otro lado de la parte de abajo de la escarola. Aquí tengo el otro botón, ¿ven? Entonces, en esta parte voy a hacer, déjenme ver, voy a hacer un punto bajo más para estar bien ubicada a la altura del botón. Voy a hacer las 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me voy a la base donde empecé esas cadenas y voy a hacer un punto deslizado. Y me voy a ir hacia abajo haciendo puntos bajos. El mismo trabajo se los va a pedir. Los puntos bajos no deben de estar muy separados y tampoco tan cerca uno de otro.
Más o menos un punto bajo en cada vuelta. El mismo trabajo se los va a pedir, amigas, no se preocupen. Entonces vamos a ir haciendo puntos bajos hasta llegar a la altura del último botón. Todavía me falta 1 o 2 puntitos bajos más. A ver, 1, creo que voy a hacer todavía 1 más. No, ya voy a hacer mis 6 cadenas. Así que las niñas no les cueste trabajo desabrochar. Miren, me voy a la base de las cadenas que hice y hago un punto deslizado. Y voy a hacer unos 2 o 3 puntos bajos más hasta llegar hasta donde empieza la cintura del vestido. Y aquí seguimos con puntos bajos. Creo que todavía me queda 1 y 1 más. Aquí 1. Esperen, me voy a jalar mi material. Ojalá que hayan escogido, estoy segura que habrán escogido colores muy bonitos. Aquí abajo, no, mejor nos vamos hacia el otro lado. Se va a ver mejor si nos vamos hacia el otro lado. ¿No? Miren, así. Y ahora nos vamos a ir haciendo puntos bajos hacia arriba, hasta llegar a la parte alta del vestidito. Amigas, vamos a seguir teniendo proyectos muy bonitos. Miren, punto bajo, punto bajo. Vamos a seguir con las princesas, amigas. Vamos a seguir con las princesas, pero tenía la verdad muchas ganas de hacer esto. Créanme que esto a veces es como que en cierta forma inspiración. Hace mucho que quería hacerlo y dije, bueno, ya este es el momento, voy a hacer una pausa con mis princesas y voy a hacer esta muñequita tan bonita. Entonces vamos a seguir con la serie de princesas, no se preocupen. Pero pues por ahora vamos a hacer esta muñequita que quedó bien bonita. Ya tienen el cuerpo base para que hagan sus propias creaciones. En ese cuerpo base pueden hacer la ropita que a ustedes se les ocurra en su imaginación, Les decía en algún video, quieren ponerle este vestido a una muñeca con el pelo de la muñeca reina que está en el canal. En la cajita de descripciones les voy a dejar el link de la muñeca reina. Pueden hacerle ese vestido, se va a ver muy bonita también. O si quieren hacer el pelo de la muñeca Angie con este vestido, también se va a ver muy hermosa, Los tutoriales para hacer esos cabellos les van a quedar perfectos, así es que no se preocupen por eso. Miren, aquí ya llegué hasta arriba. Jalan la hebra lo suficiente. Al final hice una cadenita para fijar. Jalan la hebra y vamos a perder el pedacito que nos sobró por dentro de la labor. Y si alcanzan a ver allí, ya se ve una orilla muy bonita. Ya no se ve así como un acabado feo. Ya quedó una orilla muy bonita que le va a dar pues más mejor terminado a la labor que estamos haciendo. Como siempre creo que lo que más se me dificulta es ensartar la aguja lanera. Ay, amigas, me salgo de foco, pero miren, sé que me van a entender. De este lado voy a hacer un nudo. Muy bien, está listo el nudo y voy a comenzar a perder la hebra por la parte interna del vestidito. Ahí está, amigas, discúlpenme si me salgo de foco. Miren, allí va. Todo lo que sientan ustedes, hasta que se sientan seguras de que esa hebra quede perdida ahí entre el mismo tejido. Todo lo que quieran. Y pues así habrá quedado el vestido, amigas. Ahorita se los muestro. Déjenme quitar aquí algunas hebritas que estoy viendo que no me gustan. Y miren. Vamos a abrocharlo. Ahorita van a verlo, cómo quedó esa orilla. Y miren, a las niñas no les va a costar ningún trabajo abrochar y desabrochar el vestido, Está bien fácil porque los ojales, tampoco que les queden muy abiertos los ojales, porque si no se va a abrir el vestido y no se va a ver muy bien. Que quede bien cerradito el vestido. Miren qué bonita se ve la orilla que hicimos allí. Y que quede bien cerraditos. No hagan ojales demasiado grandes tampoco. Y miren. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza!
Qué bonito, amigas. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Hasta aquí llegamos con la realización de el vestido. Vamos a tener que irnos a un último tutorial en el que vamos a realizar los zapatos, la bolsita y algunos detalles finales. Así es que vayan avanzando con el vestido.